Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la cadena de panela. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Juan David Castañeda Mora, María José Narváez Díaz y mi persona, Juan David Trujillo Durán. Objetivos de nuestra práctica. Identificar y seleccionar adecuadamente los ingredientes necesarios para la elaboración de cucas huilenses, reconociendo su función en la receta. Aplicar técnicas correctas de amasado, formado y horneado, garantizando una textura y sabor característicos del producto final. Observar y analizar los cambios físico-químicos que ocurren durante el proceso de preparación y cocción de las cucas huilenses. Evaluar las características sensoriales del producto final, tales como el color, textura, olor y sabor, y relacionarlas con los parámetros del proceso. Y por último, fomentar las buenas prácticas de manufactura durante la elaboración del producto. Resumen. Durante la presente práctica de laboratorio se llevó a cabo la elaboración de cucas huilenses como parte del módulo Cadena Panela, formulación de productos a base de panela. El proceso incluyó la selección de ingredientes, pesada, mezclado, formado de las piezas, horneado y evaluación del producto final. Se aplicaron buenas prácticas de manufactura en todas las etapas del proceso, trabajando de manera colaborativa y respetando la secuencia tecnológica propia de la transformación de la panela. Al finalizar, las cucas obtenidas fueron sometidas a una evaluación sensorial, presentando resultados positivos en aspectos como sabor, textura y color. Esta actividad integró conocimientos técnicos sobre el uso de la panela como materia prima, con habilidades prácticas en la formulación y elaboración de productos típicos regionales. Introducción. La agroindustria panelera constituye una de las cadenas productivas más representativas del sector rural colombiano, siendo la panela un insumo clave en la elaboración de productos tradicionales de alto valor cultural y alimentario. Entre estos productos se destacan las cucas huilenses, reconocidas por su sabor característico, textura crocante y su elaboración artesanal. En esa práctica de laboratorio se abordó la formulación y producción de cucas a partir de panela, siguiendo una secuencia productiva que incluye desde la selección y clasificación precisa de los ingredientes hasta su cocción y análisis sensorial. La aplicación rigurosa de buenas prácticas de manufactura durante todo el proceso fue fundamental para garantizar la inocuidad, la calidad del producto final y las estandarizaciones de las condiciones de elaboración. Esta actividad permitió a los estudiantes integrar conocimientos técnicos sobre la transformación de la panela con habilidades prácticas esenciales para el desarrollo de productos regionales derivados, promoviendo así la valorización de la materia prima local dentro de un enfoque agroindustrial. Continuando con el informe, vamos a hablar de los materiales. Para ello tenemos 2 litros de agua, 2 libras de panela, clavos de olor y canela al gusto, cáscara de limón al gusto, 2 libras de harina de trigo, 3 huevos, 125 gramos de margarina, esencia de hinojo o anís, 1.5 cucharadas de polvo de hornear, 1.25 cucharadas de bicarbonato de sodio y esencia de vainilla al gusto. El primer paso de la metodología es poner a hervir en una olla el agua con la panela. Luego de esto, agregarle los diferentes aromáticos que vayamos a utilizar. Para el caso en concreto, se utilizó clavos de olor, canela y cáscaras de naranja. Luego de esto, se deja hervir aproximadamente por media hora a fuego medio o bajo. También tenemos que tener en cuenta que el punto lo podemos decidir nosotros cuando se haya derretido la totalidad de la panela, para luego de esto colocarlo a enfriar para luego colarlo. El segundo paso de la metodología es el pesado de los diferentes ingredientes. Luego de ya tener el jarabe completamente listo y previamente refrigerado, procedemos a hacer el pesado de los diferentes ingredientes que ya mencionamos en la parte de materiales. El tercer paso de la metodología es el mezclado. Para ello, a los 500 gramos de harina procedemos a agregarle el jarabe. Luego de esto, agregamos los 3 huevos y seguimos mezclando. Luego de esto,
agregamos la margarina y la esencia de anís o aguardiente también. Luego de esto, también agregamos el polvo a hornear y por último agregamos el bicarbonato. Cuando ya obtengamos la textura que deseamos, dejamos de batir. El cuarto paso de la metodología es pasar a molde y hornear a una temperatura de 190 grados centígrados o equivalente a 375 grados Fahrenheit, aproximadamente entre 45 y 60 minutos. Todo esto determinamos que está completamente cocido cuando introducimos un palillo o en el caso en concreto un cuchillo y ya no encontramos con mezcla líquida. Al momento de concluir la práctica del laboratorio, podemos determinar que la cuca pues quedó en un buen aspecto físico. Al momento de revisar su color podemos observar que pues es un marrón atractivo. Al momento de recibir su olor nos da un aroma a panela y a las especias que se utilizaron en el momento de la elaboración. Adicional a eso, la textura es muy esponjosa y algo que podemos observar en la imagen es que tuvo un buen crecimiento porque agregamos la cantidad necesaria tanto de bicarbonato como de polvo de hornear. Y el sabor es un dulce, pero es un dulce balanceado, no es un dulce empalagoso. Y como tal, toda la parte de aspecto físico es la adecuada y la esperada como resultado final. Para poder calcular el costo de la elaboración de la cuca, tenemos que calcular primero que todo el costo de la elaboración del jarabe. Para este caso, pues tenemos anotados los ingredientes y tenemos los gramos usados de cada uno de ellos. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta que el valor que estamos dando es el valor por pesos, por decirlo así, en gramos, y el total como tal es la multiplicación del valor del gramo por los gramos utilizados en esta formulación, que para este caso nos da un total de 19.000 pesos. Hay que tener en cuenta que a pesar de que esto es un valor neto que obtenemos para la elaboración de 2 litros, al momento de obtenerse una reducción de este jarabe, pues ya como tal el producto total terminado sería de 1 litro. Luego de definir el costo del jarabe, ya podemos definir el costo de la formulación completa. Para este caso, pues usamos como tal lo que quedó de la reducción del jarabe, que en este caso pues fue básicamente de 1 litro. Usamos 1000 gramos de harina, usamos 3 huevos, usamos 125 gramos de margarina, 40 gramos de polvo de hornear y por consecuencia también 40 gramos de la esencia de hinojo. Aquí tenemos como tal especificado el valor de los gramos de cada uno de ellos y de igual forma también se tiene que multiplicar el gramo por la cantidad usada, el valor del gramo por la cantidad usada. Para este caso tenemos un total de 33.125 pesos. Bueno, aquí ya para finalizar, básicamente lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que el valor total se debe de dividir en la cantidad obtenida de cucas. En este caso, pues obtuvimos 6 unidades y eso nos da un total de valor unitario de 5.521 pesos. Hay que tener en cuenta que también pues hay un valor de envase, en este caso pues el molde que usamos para su horneado tuvo un valor de 700 pesos por unidad y adicional a eso vamos a adicionarle como tal la mano de obra que para este caso hemos determinado que sería el 30% como tal agregado al valor unitario. Ya teniendo eso, pues a la mano de obra le vamos a agregar el porcentaje de ganancia que sería pues ya como tal el 30% y adicional a eso sumarle los 700 pesos que costaba el envase para obtener un precio de venta de 10.000 pesos. Finalmente podemos concluir que la práctica de laboratorio de cucas huilenses permitió cumplir eficazmente con los objetivos propuestos al integrar conocimientos teóricos y prácticos sobre la transformación de la panela en productos derivados. Se seleccionaron y se dosificaron adecuadamente los ingredientes, comprendiendo su función en la formulación. Las técnicas de mezclado, formado y horneado se ejecutaron correctamente, logrando un producto con características sensoriales deseadas. Durante el proceso se observaron cambios físico-químicos relevantes que influyeron en la textura, color, sabor de las cucas. La evaluación sensorial evidenció un resultado satisfactorio, destacando el aroma tradicional, la crocancia y el dulzor característico del producto. Además, las aplicaciones constantes de las buenas prácticas de manufactura garantizó la higiene, calidad e inocuidad del producto final.
Esta experiencia fortaleció competencias claves en el manejo de materias primas tradicionales dentro de un enfoque agroindustrial.